Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 91. Charmander, el Pokémon perdido, parte 6. Pikachu. Al oír los desesperados y desgarradores gritos de angustia de su querido compañero Pokémon, los ojos rojizos de Ash se abrieron de par en par con horror y se puso de pie con un jadeo. Su mente procesó al instante el significado de esos gritos escalofriantes. El equipo Rocket había tenido éxito en su nefasto intento de capturar a su querido amigo. Frenético y consumido por una oleada de preocupación, el chico de cabello negro corrió hacia el borde de la trampa que los había atrapado a él y a sus compañeros, escarbando desesperadamente en las paredes de tierra de la zanja, pero con cada intento de escalar la resbaladiza superficie, se deslizaba frustrado hacia abajo, derrotado por el implacable terreno. Gruñendo por el esfuerzo, Ash lo intentó de nuevo, con una determinación inquebrantable, solo para encontrarse con el mismo resultado desalentador. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era el único que estaba intentando escapar activamente de esa situación frustrante, y su frustración salió a la superficie mientras fruncía el ceño con enojo. Nolan. Misty. Brock. Gritó Ash, con la voz cargada de urgencia y exasperación. Vamos, chicos, arriba. Tenemos que hacer algo. Un suspiro prolongado y profundo le devolvió el eco, un espejo de su propia frustración creciente, y luego, con un tono sardónico, la voz de Misty cortó el aire. Nos encantaría levantarnos, Ash, le espetó la chica de cabello naranja, con un tono lleno de sarcasmo. Desafortunadamente, estás parado sobre nosotros. Ash abrió mucho los ojos y bajó la mirada con incredulidad, formando una pequeña O en su boca al comprender la situación. Su propio cuerpo había quedado a ciegas sobre los cuerpos desplomados de sus amigos, sin siquiera notarlos bajo sus pies en su pánico inicial. Nolan, Misty y Brock lo miraron con enojo, con el ceño fruncido por la indignación, lo que delataba su desagrado. Meadow, situada justo fuera del alcance de Ash, observaba divertida. Su pequeño rostro delataba su situación tranquila. Antes de que Ash pudiera balbucear una disculpa, o antes de que Nolan, Misty o Brock tuvieran la oportunidad de desatar sus reprimendas contra el desprevenido entrenador, una carcajada maliciosa y estridente resonó desde arriba, rompiendo la atmósfera pesada del hoyo. El cuarteto de entrenadores viajeros alzó la vista rápidamente, encontrándose con los rostros petulantes y burlones de Jessie, James y Meowth, quienes los observaban con lascivia desde el borde del agujero, con expresiones de cruel satisfacción. Nolan cerró los ojos por un momento, pellizcándose el puente de la nariz con irritación, mientras se confirmaba a sí mismo que, sí, estos eran una vez más los bromistas detrás de todo este caos. Sonriendo con malicia, Jessie habló primero en tono burlón. Hola a todos. Muchas gracias por pasar, susurró la mujer de cabello magenta, con un tono cargado de un sarcasmo empalagoso que solo sirvió para irritar aún más a sus cautivos. James sonrió maliciosamente a los jóvenes entrenadores, con un globo de goma grande y rojo firmemente apretado en su mano, y el horror total de su situación cayó en la cuenta de Ash, Nolan, Misty y Brock. Atrapado dentro del globo rojo estaba el amado Pikachu de Ash, su pelaje amarillo brillante presionado contra los confines de su prisión semitransparente, lágrimas brillando en sus ojos grandes y miserables mientras miraba a sus amigos desde su jaula artificial, la desesperación de su situación evidente en cada temblor de su pequeña forma. Horrorizados, los 4 entrenadores Pokémon se desenredaron rápidamente de debajo de las extremidades de los otros, con los ojos fijos en la horrible vista de arriba y sus respiraciones acelerándose por la preocupación. James continuó burlándose del equipo Rocket, con su voz cargada de alegría burlona. No te preocupes. Pikachu está a salvo con nosotros, se burló cruelmente el hombre de cabello cian, no lo perderemos como tú lo hiciste. Desde el interior del globo, Pikachu comenzó a llorar suavemente, con el corazón pesado al saber que tal vez nunca volvería a ver a Ash si el equipo Rocket tenía éxito en su malvado plan. Sollozó Pikachu, con su vocecita gimiendo. El rostro de Ash reflejó la desesperación de su compañero, y su corazón se encogió ante la desgarradora escena que se desarrollaba ante él. La voz de Ash, temblorosa pero firme, le gritó frenéticamente a su compañero. Pikachu. El llamado desesperado del chico de cabello azabache estaba lleno de preocupación y el doloroso miedo de perder a su compañero más cercano. La mirada de Nolan se volvió hacia las figuras burlonas que había arriba, sus ojos se estrecharon hasta convertirse en puntos ardientes de odio y, con una voz cargada de una oscura promesa, furiosamente hizo su propia declaración. Equipo Rocket. Pagarán por esto, lo juro. La voz de Nolan resonó con veneno, una advertencia severa.
Desafortunadamente, su amenaza fue recibida con una explosión de risas burlonas por parte de Jessie, James y Meowth. Sus alegres carcajadas resonaron en el pequeño pozo. James, con el rostro contorsionado por una cruel diversión, se burló específicamente de Nolan. ¿En serio?, preguntó el hombre de pelo cian con desdén. ¿Y qué vas a hacer, idiota, ahí metido en tu agujero? Las palabras del criminal estaban cargadas de condescendencia, y las puntualizó con un movimiento de su mano para enfatizar aún más el estado de impotencia de sus cautivos. Sin embargo, para sorpresa del equipo Rocket, la expresión de Nolan cambió, transformándose en una sonrisa sombría que delataba una repentina oleada de confianza y un plan inminente. Sus palabras, impregnadas de una confianza petulante, cortaron el aire. Yo. Nada. Pero Meadow puede. Nolan dejó la frase sin terminar, mirando fijamente a su compañero. Una señal silenciosa se transmitió entre ellos mientras Meadow captaba rápidamente la sutil señal, con la mente en movimiento, expectante. Actuando con una velocidad que sobresaltó incluso a Nolan y sus amigos, el Pokémon de tipo planta se movía con precisión, y con un giro repentino de cabeza, Meadow inclinó su bulbo en el ángulo justo, desatando una poderosa descarga de semilla bala directamente al rostro de James. Las pequeñas semillas volaron a una velocidad sorprendente. El criminal gritó alarmado, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa, ya que fue demasiado lento para esquivar el ataque a tiempo. ¡Auge! La descarga de Bullet Seed explotó en el casco de James. El impacto fue más irritante que verdaderamente doloroso, pero suficiente para desequilibrarlo, haciéndolo tropezar antes de estrellarse contra el suelo con un ruido sordo y resonante que resonó en el pequeño pozo. Jessie y Meowth se quedaron paralizados, con sus caras abiertas porque no podían creer lo que acababan de presenciar, mirando boquiabiertos la figura de James en el suelo con incredulidad. La sorpresa reflejaba la incredulidad que crecía dentro de sus propios huesos. Desde el fondo del agujero, Nolan observaba con desenfrenado triunfo, y su sonrisa burlona se convirtió en una amplia sonrisa al ver cómo su plan se desarrollaba con satisfactorio éxito. La situación había cambiado, y el equipo Rocket de repente parecía mucho menos engreído. La voz de Nolan, impregnada de suficiencia, resonó una vez más. ¿Es suficiente o quieren más?, gritó el chico de cabello dorado. Su tono era provocador, retándolos a subestimarlos. Jessie y Meowth intercambiaron una rápida mirada. La comunicación silenciosa delataba que ambos coincidían en que había llegado el momento de irse, de reducir las pérdidas y reagruparse. Volviendo a mirar a los niños atrapados en el pozo, Meowth no pudo resistir una última pulla de despedida, con los labios curvados en una mueca de desprecio. Estamos bien, gracias Rícitos de Oro, pero ha sido genial. Nos vemos. Se burló el Pokémon Gato Araña con malicia, con un tono lleno de condescendencia. Luego, por si acaso, les lanzó un saludo burlón mientras les daba la espalda, intentando que no vieran lo alterados que estaban. Jessie y Meowth se alejaron del agujero, ignorando el coro de protestas de Ash, Nolan, Misty y Brock. Sus gritos se desvanecieron en el ruido de fondo mientras se concentraban en escapar. Jessie y Meowth ayudaron a James, sin aliento, a ponerse de pie, sacándoselo de encima y recogiendo el globo rojo que se había convertido en una carga incómoda. El rostro de James se contorsionó en una mueca fea, su ira comenzó a aumentar mientras miraba hacia el pozo, pero Meowth intervino rápidamente antes de que pudiera decir algo tonto, colocando su pata en su brazo, deteniéndolo. Déjalo, James. Salgamos de aquí, lo instó Meowth, con una voz inusualmente sensata incluso para él, y ya podía ver lo enojado que estaba James. Resoplando, James estuvo de acuerdo y el equipo Rocket comenzó a darse la vuelta y alejarse, finalmente reclamando la victoria. Lamentablemente para la banda criminal, no duraría. Casi de inmediato, Jessie, James y Meowth se vieron obligados a detenerse al descubrir que un solo Pokémon les bloqueaba el camino de vuelta a su globo aerostático. Su camino de regreso a su globo aerostático estaba bloqueado por nada menos que Charmander, cuyo pequeño cuerpo temblaba mientras permanecía de pie con las manos en las caderas. Era evidente que no estaba contento con su presencia allí, ni con el horrible acto que acababan de cometer. Ni un poquito. El trío del equipo Rocket se quedó congelado, sus rostros eran una máscara de absoluta incredulidad, mirando fijamente a la pequeña y ardiente figura que se atrevió a bloquear su camino. La furia pura que irradiaba Charmander era palpable, un calor visible que parecía brillar en el aire a su alrededor. Su pequeño cuerpo vibraba de furia, sus ojos ardían como brasas mientras los miraba fijamente, cada movimiento de su cola era un testimonio de su ira incandescente.
Había presenciado su siniestro plan para secuestrar a Pikachu, el mismo Pikachu que pertenecía al niño y a sus amigos, quienes habían arriesgado su vida para salvarlo durante la tormenta de la noche anterior, salvándolo del borde de la muerte. Ahora, impulsado por una lealtad feroz y un abrumador sentido de gratitud, Charmander había llegado para ajustar cuentas y pagar la deuda que tenía con ellos. Charmander. El rugido furioso de Charmander resonó en el aire. Cada sílaba resonaba con la intensidad de sus emociones. Jessie, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y enojo, miró al pequeño Pokémon como si fuera una mancha irritante en su plan por lo demás perfecto. ¿Qué es esa cosa?, preguntó con voz aguda y cargada de incredulidad. James y Meowth, igualmente desconcertados por este obstáculo inesperado, intercambiaron miradas perplejas, intentando, sin éxito, categorizar este pequeño infierno que había aparecido repentinamente ante ellos. Sus planes se desmoronaban más rápido que un castillo de arena mal construido. Carecían de una respuesta adecuada para la pregunta de Jessie, demasiado absortos en el inesperado giro de los acontecimientos. La criatura ardiente entonces comenzó a gesticular agresivamente hacia el agujero en la tierra que los malhechores habían creado, el que ahora contenía a Ash y sus amigos. Charmander. Bramó, su voz era un grito penetrante que resonaba con urgente frustración. Meowth, con los ojos entrecerrados por la irritación, decidió traducir para sus desconcertados compañeros, con la voz llena de sarcasmo. Dice que será mejor que les devuelvas a Pikachu a esos tipos ahora mismo, dijo el Pokémon Gato Araña, burlándose de la sola idea de sucumbir a las demandas de una criatura tan diminuta. Jessie y James reaccionaron con burlas, con el rostro contorsionado por la incredulidad ante el descaro de esta criatura diminuta al atreverse a hablarles. Eran del equipo Rocket y no obedecían órdenes de velas conscientes. Jessie, que no era de las que se dejaban desafiar, se burló de Charmander, curvando su labio en señal de desprecio. Tiene que ser una broma, susurró, y su desdén por el Pokémon se reflejaba en cada palabra. James, con su paciencia disminuyendo rápidamente, dio un paso amenazante hacia Charmander, su mano instintivamente ansiosa por aplastarlo a un lado como si fuera un molesto tipo bicho. Hazte a un lado, pequeño e insolente incendiario. Gruñó el hombre de cabello cian con un tono amenazante. No tenemos tiempo para jugar contigo. Meowth, ansioso por mostrar su solidaridad, siseó su propia amenaza intimidante, con sus garras extendidas, listo para unirse al asalto del pequeño Pokémon de tipo fuego. El equipo Rocket juega duro, así que muévanse. Gruñó, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas de pura malicia. Sin embargo, sus palabras intimidantes y su actitud amenazante no afectaron la férrea determinación que recorría a Charmander. En cambio, respondió con un gruñido gutural, su pequeño cuerpo tensándose, los músculos de sus piernas y brazos tensándose con el esfuerzo de una acumulación invisible. Jessie y James intercambiaron miradas desconcertadas, sus rostros reflejaban confusión mientras murmuraban un simultáneo. Meowth, igualmente desconcertado, parpadeó, aturdido y confundido. El trío quedó atónito ante la intensa concentración que irradiaba el cuerpo del Pokémon. Ninguno de ellos había visto algo así antes, ni a ningún Pokémon mostrar tanta fuerza y coraje. Entonces, en un instante, los ojos de Charmander se abrieron de golpe, revelando dos orbes llameantes que parecían encender el aire a su alrededor. ¡Chaar! Un rugido ensordecedor estalló, rompiendo el silencio del camino rural, un grito que era al mismo tiempo furioso y absolutamente aterrador. Charmander abrió la mandíbula de par en par y una corriente incandescente de fuego arremolinado estalló, un tornado ardiente que envolvió a los infames miembros del equipo Rocket en su abrazo abrasador. Fue un ataque de lanzallamas, y no del tipo débil. Este fue uno completo, furioso y poderoso. Las llamas los envolvieron, con un calor tan intenso que quemó los trajes de goma que usaban para protegerse de la electricidad, lo que irónicamente ofrecía poca o ninguna protección contra las llamas abrasadoras. Gritos de agonía brotaron de las gargantas de Jessie, James y Meowth cuando el intenso calor comenzó a quemarles la ropa y tocarles la piel. James, en su desesperación, dejó caer el globo de goma que mantenía cautivo a Pikachu, concentrándose ahora únicamente en escapar del ataque de fuego. Presa del pánico y completamente aterrorizado por esta pequeña pero poderosa criatura, el equipo Rocket dio media vuelta y huyó, corriendo por el camino rural como si sus almas dependieran de ello. Mientras corrían, James le gemía frenéticamente a Jessie. ¿Lo ves? No te dije que necesitábamos uniformes ignífugos. Gruñó, con la voz cargada de autocompasión y un dejo de culpa.
Jessie, sin embargo, no estaba de humor para quejarse. Su frustración hervía. «Cállate y sigue corriendo», espetó la mujer de cabello magenta, con la voz llena de desdén por la incompetencia. Cuando el equipo Rocket desapareció de la vista, Meowth, con su pelaje quemado y humeante, puso los ojos en blanco ante lo completamente absurdo de la situación. ¡Qué genios! Meowth, murmuró con sarcasmo, con la voz cargada de desprecio. Al unísono, sus voces resonaron en la distancia. Parece que el equipo Rocket vuelve a despegar. Y luego, así, desaparecieron por completo, dejando el camino rural desierto una vez más. Escondido entre los arbustos, junto a la carretera principal, Damián, el entrenador que había abandonado despiadadamente a Charmander, observaba con total asombro. Se frotó los ojos, incapaz de creer lo que había presenciado, con la mandíbula abierta por la sorpresa. Apenas podía articular una frase. ¿Charmander los venció?, susurró, con la voz quebrada por la incredulidad, su orgullo herido al ver a este pequeño Pokémon mostrar más poder del que jamás había logrado obligarlo a poseer. Un brillo codicioso apareció rápidamente en los pequeños y brillantes ojos del matón adolescente. Tuvo que reclamar lo que por derecho le pertenecía. La mirada de Nolan, aguda e inquebrantable, se posó en Meadow, su fiel compañera. Una comunicación silenciosa se transmitió entre ellos, una comprensión compartida del desafío que les aguardaba. Su voz, un susurro de determinación, rompió la silenciosa tensión. «Está bien, Meadow». El chico de cabello dorado sonrió alentadoramente. ¿Estás listo? Meadow respondió con una sonrisa entusiasta. Sus grandes y expresivos ojos brillaban de entusiasmo. Bulbasaur, gritó, y su alegre tono resonó en la trampa. Sin dudarlo, desató sus enredaderas desde la base de su bulbo. Los gruesos zarcillos serpentearon con sorprendente velocidad, en una delicada danza de poder y control, envolviéndose suavemente alrededor de Nolan. Con una facilidad inesperada, el pequeño Pokémon levantó a su entrenador con sus poderosas enredaderas, salvándolo de la peligrosa trampa, un testimonio de su fuerza y su vínculo con Nolan. Con cuidado, depositó a Nolan al borde del abismo. Sus enredaderas se retrajeron suavemente mientras él le sonreía, con el corazón henchido de afecto y orgullo. «Buen trabajo, Meadow», exclamó Nolan con genuina admiración. «Sabía que podíamos contar contigo para sacarnos de ahí». Meadow respondió con un alegre pavoneo, deleitándose con los elogios, y otro feliz Saur. Burbujeó desde su garganta, una clara señal de su alegría. La adrenalina, que aún corría por las venas de Nolan, dio paso a un nuevo propósito cuando dio otra orden. Sus ojos brillaban con picardía y confianza juguetona. «Ahora haz lo mismo con los demás», declaró el chico de cabello dorado, mientras su brazo se dirigía hacia el pozo, una clara indicación de lo que tenía en mente. Meadow, impulsada por su deseo de ayudar, obedeció con entusiasmo. Sus enredaderas se extendieron de nuevo, llevando con gracia a Ash a un lugar seguro, luego a Brock y, finalmente, a Misty, uno por uno. Con cada rescate, su velocidad y precisión eran impresionantes, un testimonio de su habilidad natural y su inquebrantable compromiso con sus amigos. Una vez que todos estuvieron a salvo, Nolan se agachó y, con cuidado, sacó a Meadow del pozo, abrazándola con cariño, rodeándola con sus brazos, en un silencioso agradecimiento por su valiente esfuerzo. Los cuatro suspiraron aliviados. La tensión finalmente se disipó, y una oleada de gratitud los invadió mientras disfrutaban de la libertad y la seguridad que habían alcanzado juntos. Finalmente se liberaron de la trampa en la que habían sido forzados a caer. La mirada de Nolan, Brock y Misty se desvió hacia Charmander, un silencioso entendimiento entre ellos, un reconocimiento del reciente acto de valentía del Pokémon de tipo fuego. Todos sabían que el pequeño Pokémon había salvado a Pikachu del equipo Rocket, un acto desinteresado de heroísmo. El alivio que los invadió pareció amplificar su gratitud hacia el pequeño Pokémon. Ash se arrodilló para liberar a su amado Pikachu del globo rojo que lo aprisionaba. Un tierno toque lo liberó justo cuando el grupo se liberaba de la trampa. En cuanto Pikachu se liberó, se lanzó a los brazos de Ash, emitiendo un ronroneo alegre, correspondido por el niño. Después de un momento, ambos se giraron hacia Charmander, sus ojos brillando con inmensa gratitud. Pikachu, con toda la energía acumulada que tenía, chilló agradecido. «Pikachu. Chu». Sus palabras eran claras en su intención, aunque el significado real fuera difícil de comprender. Los ojos de Charmander se abrieron de par en par al darse cuenta de la gratitud que se le manifestaba, y su rostro se sonrojó. Sonrió amablemente y asintió.
Una humilde respuesta salió de los labios de Charmander, sus acciones decían mucho de su propia sensación de alivio y felicidad. La sonrisa de Ash era cálida mientras miraba a la criatura naranja, sus palabras estaban llenas de honesto agradecimiento, sus ojos brillaban con admiración, su voz sincera y llena de compasión mientras hablaba. De verdad, Charmander, gracias, dijo Ash en tono suave. No tengo idea de qué habríamos hecho si no hubieras aparecido. Pikachu y yo estamos muy agradecidos. Charmander se sonrojó de nuevo, sus mejillas se tiñeron de rojo al sentirse ligeramente abrumado por los elogios. Quizás no estaba tan acostumbrado a que lo elogiaran, o quizás simplemente no estaba acostumbrado a que lo apreciaran. No lo sabía con certeza. Así que, en lugar de eso, se limitó a sonreír tímidamente y trató de apartar el rubor. El rostro de Ash se quedó pensativo por un momento, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Entonces volvió a sonreírle al Pokémon de tipo fuego, con una cálida y acogedora compasión en sus ojos. Oye, Charmander, comenzó el chico de cabello negro, con un tono suave y acogedor, palabras cuidadosamente elegidas. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Me temo que tu supuesto entrenador no va a volver. Los ojos de Charmander se abrieron de par en par por la aturdida sorpresa, con la respiración atrapada en su garganta y el corazón contándole con fuerza en el pecho mientras consideraba la sorprendente oferta de Ash. Ya había empezado a darse cuenta de que las posibilidades de que Damián regresara eran increíblemente escasas. Quizás en el fondo sabía que su antiguo entrenador no volvería, pero se aferraba a la débil esperanza de que Damián pudiera cambiar. Ahora sabía que estaba equivocado. La idea de unirse a un nuevo equipo, un equipo que lo valorara, de volver a pertenecer de verdad, era abrumadoramente tentadora. Siempre había anhelado pertenecer, y aquí estaba. Anhelaba estar en un equipo que lo apreciara, que lo quisiera. Estaba a punto de aceptar, con la boca abierta para aceptar la maravillosa oferta, pero antes de que Charmander pudiera encontrar las palabras, una voz familiar irrumpió en el aire y los hizo congelar a todos, desviando su atención de la maravillosa discusión que estaban teniendo. Una voz que creían, y ciertamente esperaban, no tener que volver a oír nunca más. Hola, Charmander, dijo la voz terriblemente familiar, te he estado buscando por todas partes. Todas las cabezas giraron, fijando la mirada en la figura que se acercaba, con el rostro desfigurado por la incredulidad y la ira al reconocer la fuente de la voz. No era otro que Damián, el matón que había abandonado a Charmander, el monstruo que lo había maltratado. El adolescente de cabello azul se acercaba a ellos con una sonrisa inusualmente cálida, pero que no llegaba a sus ojos. Era una burla de bondad, una máscara falsa y engañosa para ocultar sus verdaderas intenciones. El rostro de Nolan se contorsionó con una furia al rojo vivo, sus manos se apretaron en puños, y la visión de Damián lo llenó de una ira casi incontrolable. ¿Cómo se atrevía a hablar con Charmander después de todo lo que le había hecho pasar? Su mano inconscientemente se dirigió a su cinturón, tentado de agarrar una Pokébola para enviar un Pokémon. Tuvo que contenerse físicamente para no lanzarse contra Damián y golpearlo con todas sus fuerzas. A su alrededor, Ash, Misty y Brock estaban igualmente furiosos por la presencia del matón. La voz de Ash, cargada de veneno y rabia, fue la primera en romper el silencio atónito, mientras sus ojos color rojizo miraban a Damián, con una mezcla de furia y disgusto arremolinándose en su interior. Damián, eres tú. Escupió, apretando los puños y volviéndose blancos los nudillos por la presión. La expresión de Brock, usualmente tranquila y acogedora, podía congelarse, era tan fría y llena de ira, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Damián, sus puños apretados fuertemente a sus costados. ¿Qué quieres, Damián? Preguntó Brock en voz baja y peligrosa, con una clara advertencia en su tono. Damián, imperturbable ante su hostilidad, les dedicó una sonrisa arrogante a Nolan y sus amigos, con una expresión de suficiencia y arrogancia. Sabía claramente que los irritaba. Solo por estar allí, parecía disfrutarlo inmensamente. Sus siguientes palabras fueron un cruel intento de manipular la situación, mintiendo descaradamente mientras intentaba escabullirse de nuevo en la vida de Charmander. Regresé por Charmander, mintiendo descaradamente, Damián anunció, tal como lo prometí. Cada palabra era una mentira, cada sílaba rezumaba falsedad. Al oír la declaración, Nolan se quedó boquiabierto, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, mientras asimilaba la audacia de la declaración de Damián. Una oleada de indignación lo invadió de inmediato, intentando comprender las descaradas mentiras del hombre. Abría y cerraba la boca, buscando las palabras adecuadas para llamar la atención de ese vil humano.
Nunca antes había estado tan furioso al ver a ese matón, un hombre que había herido a su propio Pokémon inocente. ¿Cómo se atrevía Damián a mentir así? Sus propias palabras de anoche dejaron claro qué horrible ser humano era. ¿De verdad acaba de decir eso? Pensó Nolan en silencio. El chico de cabello dorado simplemente no podía creer el descaro de Damián. Los amigos de Nolan parecían tan sorprendidos como él. Todos sabían que Damián mentía, todos sabían lo que Damián pensaba de Charmander. Era evidente. Y, sin embargo, allí estaba, intentando mentir para librarse de los problemas. Fue absolutamente vil. Nolan sabía que tenía que hacer algo. Esta situación no podía continuar. No lo permitiría. Tenía que proteger a Charmander de este monstruo. Simplemente tenía que hacerlo. Nolan se quedó paralizado, como una estatua tallada por la incredulidad, por un instante fugaz, antes de que la cruda e indomable oleada de indignación lo invadiera de nuevo. Sentía la sangre hirviendo bajo la piel, cada vena latiendo con una energía furiosa. Observó, con el rostro contraído por una mezcla de ira y asco, cómo Damián, la personificación de la suficiencia, lo miraba con un brillo de arrogancia cómplice en los ojos que sugería que podía leer los furiosos pensamientos que bullían en la mente de Nolan. Una sonrisa burlona se extendió por el rostro de Damián, provocando que Nolan quisiera golpearlo hasta el suelo. Sin vergüenza, Damián se apartó del muchacho furioso y ahora su atención se dirigió hacia el vacilante Charmander, mientras declaraba casualmente en un tono que destilaba una exasperante falta de preocupación. Bueno, vámonos, dijo simplemente, como si no hubiera estado a punto de matar al pobre Pokémon la noche anterior. Charmander gimió, su pequeño cuerpo temblando con una repentina e intensa sensación de conflicto, su mirada moviéndose como un espectro atrapado entre Damián, su antiguo torturador, y Nolan con sus amigos, un faro de bondad. Estaba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, luchando con los dolorosos recuerdos de la crueldad de Damián, el abuso y la negligencia que habían sido su constante compañía bajo su cuidado. En el fondo, quería elegir un camino diferente, un sendero pavimentado con aceptación, la oportunidad de ser el Pokémon de Ash. Sin embargo, los años que había pasado al lado de Damián le habían dejado un sentimiento de lealtad, una lealtad retorcida y no correspondida que aún se aferraba a él, incluso cuando la cruda realidad era que Damián no merecía nada de eso. Antes de que el pobre Pokémon pudiera tomar una decisión por sí mismo, Nolan, impulsado por el instinto protector y la ira, se movió rápidamente frente a él, con los ojos fijos en Damián, ardiendo con un odio que podría haber derretido el acero. Oh, no, no lo hagas. Espetó Nolan furioso, con la voz cargada de veneno y asco ante la sola idea de que Damián recuperara el control. Las palabras resonaron en el aire. No puedes entrar aquí y fingir que todo está bien, Damián. No después de todas las cosas asquerosas que has hecho. Brock, con el rostro marcado por la preocupación y la inquietud, se arrodilló junto a Charmander, su toque suave y alentador mientras sumaba su voz a la de Nolan, sus palabras dirigidas al asustado Pokémon. Nolan tiene razón, Charmander. Advirtió el aspirante a criador de Pokémon. Piensa bien en esto. Este entrenador te abandonó una vez, y eso se suma a todo lo que sabemos que te hizo. Charmander tragó saliva con dificultad, con la cabeza gacha, avergonzado y desconsolado por las palabras, mientras el mensaje de Brock resonaba dentro de él, golpeándolo como un golpe físico, haciéndole sentir todo el peso de su situación. Frente a ellos, la pretensión casual de Damián se desvaneció, como una máscara que se cayó abruptamente, revelando el monstruo frío y posesivo que acechaba debajo. Charmander es mío. Se burló Damián, con un tono y una expresión llenos de derecho, al declarar con una escalofriante firmeza. Yo lo atrapé, ¿recuerdas? Nolan se burló, incrédulo ante la audacia de Damián, su voz destilaba burla mientras repetía deliberadamente las palabras del otro chico, con un tono cortante en su respuesta. Tú también eres quien lo abandonó, ¿recuerdas? Espetó el chico de cabello dorado. Una expresión muy agria cruzó el rostro de Damián, como si un niño malcriado hubiera sido descubierto portándose mal, y su actitud relajada se estaba volviendo agria. Ash, incapaz de contener más su ira, dio un paso adelante para pararse al lado de Nolan, entrecerró los ojos mientras atacaba verbalmente a Damián. ¿Sí? Y anoche presumías de ello. El chico de pelo negro negó con la cabeza con evidente disgusto. Dejaste a Charmander en medio de la tormenta para que muriera, y te reíste.
Los labios de Damián se curvaron en una sonrisa sádica, una sonrisa cruel y perturbadora que envió una nueva ola de horror a través de Charmander. Su corazón se hundió al verlo, la falta de empatía y remordimiento de Damián resultó ser desgarradora. El matón adolescente permaneció impasible ante sus terribles acciones, mientras continuaba revelando su retorcida perspectiva, su voz más fría que antes mientras hablaba con una escalofriante falta de emoción. Menos mal que lo hice, eso lo endureció, se burló Damián cruelmente, sin ningún remordimiento por sus acciones. Además, ¿qué hay de malo en deshacerse de un Pokémon débil? La mandíbula de Nolan cayó por la indignación, su rostro se retorció en total incredulidad ante la falta de amabilidad mostrada por Damián, sus manos ansiaban conectarse con la cara del otro chico de una manera que lo dejara con dolor, se estaba volviendo cada vez más difícil mantener su temperamento bajo control. Charmander gimió, su cuerpo se tensó ante la absoluta crueldad de las palabras de Damián que habían sido dichas como si fueran solo otro hecho de la vida, estaba atónito de que alguien pudiera tener tan poco respeto por la vida. Damián, deleitándose con la evidente desesperación del Pokémon, continuó su ataque verbal, sus palabras tan frías como el hielo. No iba a volver a buscarlo, añadió con satisfacción, pero ahora que he visto lo que puede hacer, me alegro mucho de haberme topado con vosotros. Las lágrimas brotaron de los ojos de Charmander, su corazón pesado por el dolor y la traición, finalmente comprendiendo las profundidades del cruel corazón de Damián, su lealtad hacia su antiguo entrenador finalmente comenzando a desmoronarse como arena, su creencia de que su cruel entrenador realmente podría preocuparse por él, se desvaneció. Con un gemido, con toda la tristeza del mundo susurró. Damián, que aún no había terminado su diatriba verbal, pronunció cruelmente palabras que parecían diseñadas para infligir el máximo dolor, su voz destilaba una inquietante falta de remordimiento. Lo mejor es que no tuve que levantarlo yo mismo. El matón adolescente giró el cuchillo con alegría maliciosa. Nolan, Ash, Misty y Brock quedaron horrorizados ante la flagrante crueldad de la declaración de Damián. Su verdadera naturaleza de monstruo despiadado quedó al descubierto. Sabían que Damián era una persona terrible, pero esto superaba cualquier expectativa que pudieran tener del cruel entrenador. Misty, la primera en recuperarse del susto que recorrió el aire, exclamó con disgusto. «Eso es terrible», gritó el especialista en Pokémon de tipo agua. Brock, igualmente disgustado, asintió en señal de acuerdo, y sus palabras se sumaron a la creciente ola de desaprobación. «Criar un Pokémon es la mejor parte de ser entrenador», argumentó el aspirante a criador de Pokémon. Damián se burló burlonamente en respuesta, tratando la noción misma de cuidar a un Pokémon con desprecio, su voz goteaba sarcasmo mientras respondía desagradablemente. «Ojalá», se burló Damián con incredulidad. «Es la parte más aburrida del trabajo». Brock apretó la mandíbula con furia, apretando los puños mientras la necesidad de herir a Damián lo consumía físicamente. No era diferente de Nolan, pues solo deseaba hundir el puño en la cara engreída del otro chico. «¿Cómo te atreves a llamarte entrenador Pokémon?», gritó Brock, con el rostro enrojecido por la ira. Misty, disgustada por la crueldad de Damián, se volvió hacia Charmander, con su voz suave y alentadora, deseando que viera a Damián como la monstruosa persona que era. «¿Lo ves?». La chica de cabello naranja instó gentilmente a su nuevo amigo Pokémon, «A él no le importas, solo quiere usarte para ganar partidos». Charmander finalmente pudo ver la verdad de la situación, la fría y dura verdad que finalmente le hizo darse cuenta de que valía más que esto. Las palabras dichas por Misty y los demás, le dieron la fuerza necesaria para enfrentar la verdad, y con un gemido susurró su corazón se rompió en ese mismo momento, sus ojos se llenaron del dolor y el trauma que provenían de años de ser abandonado y abusado. La confianza que había depositado en Damián quedó completamente destrozada, reemplazada por la dura comprensión de la verdadera naturaleza desinteresada y calculadora de Damián, y sus esperanzas de una vida mejor, ahora aparentemente aplastadas sin posibilidad de reparación. Lamentablemente, Charmander no tuvo mucho tiempo para procesar las cosas. La paciencia de Damián finalmente se había agotado, la interferencia de estos perdedores lo irritaba, ya de por sí alterado, mientras intentaba recuperar al Pokémon de tipo fuego que había abandonado tan cruelmente. Una oscura determinación se apoderó de él. No se dejaría disuadir de su objetivo. Con un hábil movimiento de muñeca, desenganchó una Pokébola de su cinturón, con una sonrisa burlona en sus labios. En secreto, sabía que no era la que una vez contuvo a Charmander, sino un recipiente vacío, una herramienta engañosa en su retorcido juego.
En un momento de cruel satisfacción, había roto la Pokébola real de Charmander, un detalle que pretendía mantener oculto. No pensaba en absoluto en devolver a Charmander, no, planeaba capturarlo de nuevo para satisfacer sus propios y retorcidos deseos. Charmander, regresa. Damián gritó la orden habitual y lanzó la Pokébola hacia el traumatizado Pokémon de tipo fuego, que temblaba de miedo. Por suerte, antes de que la Pokébola pudiera hacer contacto, Nolan avanzó con una rapidez inesperada, atrapándola sin esfuerzo en el aire. El rostro de Damián se contorsionó en una mueca sombría, sus rasgos deformados por una furia feroz. ¿Cómo se atrevía esta entrometida plaga a seguir obstaculizando sus planes? Oye. Gruñó, su voz era un ladrido agudo e impaciente, pero Nolan permaneció inflexible, ignorando por completo la protesta de Damián. No lo creo, replicó Nolan con una tranquilidad desconcertante. Damián parpadeó confundido, momentáneamente desconcertado por el desafío. ¿Eh? Se quejó, mientras su mente luchaba por comprender la audacia de Nolan. Los ojos de Nolan se entrecerraron y su voz se endureció con una furia apenas contenida. No puedes usar la palabra regresó, Damián, espetó el chico de cabello dorado, con la mirada y el tono prácticamente ácidos. Charmander ya no es tu Pokémon, y tú no eres su entrenador. Perdiste el derecho a llamarte así cuando lo desechaste como un pedazo de basura. Las palabras cayeron como golpes fuertes, cada sílaba cargada de desprecio. Damián apretó los dientes, su rostro era una máscara de rabia latente. Te lo dije anoche, perdedor. Siseó Damián, con la voz cargada de veneno. Métete en tus propios asuntos. Nolan solo negó con la cabeza con disgusto antes de alejarse del furioso entrenador. Damián no merecía el esfuerzo de una conversación formal, solo una patética pérdida de tiempo. Que lo despidieran con tanta indiferencia solo avivó la ira que lo ardía. Nolan, con el rostro suavizándose en una suave sonrisa, se agachó para dirigirse al asustado Charmander. Mira esta Pokébola, Charmander, dijo Nolan en voz baja, sosteniendo la esfera roja y blanca para que la inspeccionara. ¿La reconoces? ¿Es tuya? Charmander negaba con la cabeza, y su silencio lo decía todo. La mirada de Nolan se volvió cada vez más comprensiva. Eso es porque Damián te rompió la Pokébola, explicó Nolan con ternura. Anoche lo oí alardear ante su pandilla de matones. Te rompió la Pokébola, te abandonó y fue demasiado cobarde como para mirarte a los ojos cuando lo hizo. Las orejas de Damián ardían de indignación al ser llamado cobarde. Cállate la boca. Gruñó el adolescente de pelo azul. Estaba furioso, a punto de perder el control. Nolan lo ignoró por completo, concentrándose únicamente en Charmander, lo que avivó aún más la ira de Damián. Nolan se dirigió al traumatizado Pokémon de tipo fuego con cariño y amabilidad. Damián no es el tipo de persona con la que quieres desperdiciar tu vida, explicó el chico de cabello dorado con paciencia, prácticamente deseando que el pobre Charmander lo entendiera. Después de todo lo que acaba de decir, en el fondo sabes que no merece tu tiempo, y mucho menos tu lealtad. Por favor. Haz lo que sea correcto para ti y no dejes que te arruine más la vida. Por favor. Charmander, al presenciar el genuino cuidado y la sinceridad en los ojos de Nolan, finalmente tomó su decisión de una vez por todas. En un abrir y cerrar de ojos, la pequeña criatura naranja arrebató la Pokébola de la palma extendida de Nolan, la arrojó al aire y con un poderoso movimiento de su cola, la envió de regreso desde donde vino. La Pokébola se elevó por el aire con una velocidad increíble, conectando con el rostro de Damián con un golpe rotundo. El impacto fue fuerte, dejando una abolladura visible en el rostro de Damián. Nolan, Ash, Misty, Brock, Pikachu y Meadow contemplaron con asombro la valiente demostración de desafío de Charmander. Era evidente que ya no era una víctima, sino que se erguía erguido y orgulloso. La Pokébola cayó, revelando un moretón morado que se formaba rápidamente en el rostro atónito de Damián. Por un momento, el abusivo entrenador Pokémon quedó atónito, completamente desconcertado. No podía creer que su antiguo Pokémon, una criatura a la que consideraba débil, le hubiera hecho eso. Entonces, una niebla roja de rabia pura descendió sobre Damián. Ardiendo de una necesidad imperiosa de venganza, estaba decidido a hacerles pagar a todos por esta dolorosa humillación. Gritando de rabia descontrolada, Damián alzó todas las Pokébolas que tenía, una cantidad que excedía con creces el límite permitido de 6. Miró a Charmander con odio puro. «Eso es todo», gritó Damián, luciendo completamente trastornado y, de hecho, bastante aterrador en ese momento. «Te aplastaré con todos los Pokémon que tengo». Pero antes de que Damián pudiera llevar a cabo su amenaza, la renovada fuerza de Charmander resurgió.
En lo más profundo de su mente, se juró a sí mismo. No dejaré que me vuelva a hacer daño. No dejaré que lastime a mis nuevos amigos. Ese pensamiento lo animó a seguir adelante. Charmander dio un paso al frente, listo para contraatacar. En una muestra de solidaridad, Pikachu y Meadow lo flanquearon a ambos lados, listos para defender a su nuevo amigo. ¡Char! Gritó Charmander, desatando un poderoso ataque con su lanzallamas. ¡Pika! Gritó Pikachu, demostrando su apoyo incondicional, y lanzó un devastador ataque rayo. Los tres ataques se arremolinaron en el aire, una trinidad impía de poder elemental, dirigiéndose directamente hacia Damián. Gritó de dolor al ver la explosión de las fuerzas combinadas a su alrededor. Nolan, Ash, Misty y Brock observaron con sombría satisfacción cómo Damián finalmente cosechaba lo que había sembrado y recibía el castigo que tanto merecía. El cruel reinado de terror de Damián había terminado oficialmente. Fue un espectáculo maravilloso de contemplar.